Guajira Estéreo e indudablemente Manaure Acuario Estéreo. Seguimos esperando, la gente dice qué ha pasado con nuestra emisora Maicao. Sí, hay que retomar ese espacio, hay que volver a organizar administrativa y financieramente el contrato con la emisora de Maicao, porque hay una vasta audiencia que está esperando que volvamos a llegar con información veraz, objetiva y fresca cada sábado. Bueno, son las 9:02 de la mañana y esta es nuestra parrilla de titulares para el día de hoy. Daniel, tendremos, como de costumbre, un informe de orden nacional. No, claro, es infaltable, no puede estar aquí cero informe nacional, porque esa es la base nuestra. Tenemos entonces sí, señor. María Eugenia. Tenemos al compañero Domingo Ayala y a la compañera María Eugenia con 2 audios. Usted sabe que hubo información muy fluida esta semana que termina, porque estuvimos concentrados durante 2 días y hasta se amplió hasta 4 días, porque nos reunimos el 8 en un plenario de orden nacional, el plenario de juntas directivas, que aglutinó a más de 400 asistentes en el Salón Rojo el Salón Rojo del Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá. Y le explicamos entonces que ese fue un llamado de nuestra federación, porque había una temática que había que atenderla, había que analizarla, había que discutirla, y se hizo, como usted dice, en las 34 filiales que tiene FECODE. Siempre hemos repetido, son 32 departamentos, sería una por filiales, pero como hay 2 departamentos que tienen 2 filiales, por eso serían 34. Así es. En el marco de ese magno evento, Daniel y amables oyentes, se estuvo tratando la coyuntura política, social, legislativa y económica del acontecer diario del país, y estuvo a cargo ese análisis coyuntural de personas muy importantes, un analista político, un politólogo, escritor, y además es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Me refiero a León Valencia, un personaje que tiene muy clara la situación política del país, hizo una radiografía muy precisa del acontecer político y legislativo. Inclusive una radiografía muy amigable, porque claro que sí, cosas privadas, personales, pero cosas que se pueden conocer, así sean privadas del presidente Petro. Y expresó prácticamente lo que él plasmó en su último libro, La izquierda llega al poder en Colombia. Yo lo tengo, Daniel, cuando quiera se lo presto para que se lo lea, ¿oyó? Listo. Es un buen libro. Libro que se presta, ya sabe. No se sabe quién es más bobo, quién lo presta o quién lo devuelve. Pero yo sé que usted me lo va a devolver. Bueno, tuvimos también la oportunidad de escuchar al senador del Polo Democrático, o del Pacto Histórico, perdón, Alexander López. Alexander López, todos sabemos que una figura rutilante de lo que son las fichas en el Senado de la República para el gobierno del cambio, estuvo al frente de la presidencia del Senado después de que se diera el traste con esa gran figuración que tuvo Roy Barreras como presidente del Senado. Él también hizo un análisis muy preciso de lo que tiene que ver con lo que es la tarea legislativa en este segundo periodo. Tuvimos la oportunidad de escuchar también al compañero Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT, y al compañero presidente actual Fabio Arias. Se dieron informes también de la defensa legislativa, que para FECODE está a cargo de 2 jóvenes juristas muy connotados ellos y muy sabios en el tema legislativo. Me refiero a Iván Lozada y a la compañera Paula Álvarez. Estuvieron dando un informe muy pormenorizado de los decretos que se han podido tumbar, que se han logrado tumbar de alguna manera o frenar su accionar legislativo, pero preocupa grandemente el tema del proyecto que pretende implantar el Centro Democrático en cabeza de la senadora Paloma Valencia, que tiene que ver con los bonos escolares. Esto es
la privatización de la educación, Daniel. Sí, esto es copia de otros países pues, que tienen una educación mucho más avanzada y una estructura mucho más conformada. En ese sentido, pues, lo que pretende esta señora Paloma Valencia, que yo no sé cómo la elige realmente, porque ella todo lo que vomita es resentimiento, odio, malestar hacia los demás, porque cree que es la única que existe en este mundo, y este bono escolar o voucher escolar, como también se le denomina, es que se le da un bono a los padres de familia para que matriculen a sus hijos en cualquier entidad, sea pública o privada. Un cheque en blanco. Exactamente. Eso pasó también con lo que se llama ser pilopaga. ¿Se acuerda, compañero Milá? Sí, señor. Que se cogían a los mejores... Se fortalecieron las universidades privadas. Claro, porque se cogían los mejores 50 bachilleres y ellos escogían en qué universidad podían estudiar con todos los gastos pagos. Indudablemente nosotros las unidades públicas que la han dejado acabar los diferentes gobiernos anteriores, porque ya comenzaba a rescatarla, así le duele a quien le quiera doler. Eso hizo que el 95% de los estudiantes pues, iban para las universidades potentosas, las privadas, las javerianas, la 5 o 6, y algunos iban a la nacional. Indudablemente, pues esto repercutía en que la de los Andes, que fue la dueña del proyecto de Ser Pilopaga, siempre estaba recibiendo anualmente más de 3.000 estudiantes, y como el semestre que se tiene en la Universidad de los Andes era en ese entonces de 15 millones de pesos, por año era 30 millones de pesos, usted multiplique 3.000 estudiantes por 30 millones, eso le da 90.000 millones que se llevaban a la universidad pública. Y no llegaba a las universidades públicas. Y la nacional, la gente, en los estudios que se tiene, solamente 200 estudiantes solicitaban para la nacional. Y un semestre nacional, costaba en ese entonces 2 millones de pesos, que si usted multiplica... Con lo que se pagaba uno en la Javeriana o uno en la del Rosario o en cualquiera de estas privadas, se podían pagar 10 estudiantes en la pública. Entonces, esa es una desbalanza, insistir que este bono escolar tiene una intención maquiavélica, macabra y perversa del Centro Democrático, porque lo que quiere es acabar con la educación pública y fortalecer la privada. Hacer de la educación lo que hicieron de la salud, un completo negocio, Daniel. Sí, la ley 100 lo que hizo fue enterrar y acabar con los hospitales públicos y darle vida a las EPS. Miren ustedes que el señor que fue ministro de Educación y ministro de Salud en otro gobierno, plantea que en su propuesta que él tenía era que se dejaran las EPS en las principales capitales y donde entonces hubiese la población vulnerable de cualquier entidad médica, es decir, a la gente pudiente se le tenía carne y a los pobres, como dijo alguien, era puro huesito. O sea, las EPS no hacen ninguna función, solamente cobrar la plata y quedársela y hasta robársela. Vamos a tener el espacio para hablar del tema de salud. Decir además que en el marco de esta semana y posterior al plenario de juntas, se dio la reunión de Junta Nacional, donde participan todos los presidentes de las 34 filiales. Allí va a haber también un informe pormenorizado de lo que sucedió en ese marco, pero por igual se reunieron, Daniel y amables oyentes, las secretarias o los secretarios de Género, Igualdad e Inclusión de todo el país para presentar a la nueva secretaria de Género, Igualdad e Inclusión, la compañera Vicky del Cesar, que es la nueva... Victoria Avendaño, que es la nueva miembro del comité ejecutivo que está a cargo de esta secretaría. Se reunieron también todos los fiscales del país, de las diferentes seccionales. Ahora sí. Fiscales de las seccionales de FECODE. Fiscales buenos, pero también se reunió los secretarios de Asuntos Intersindicales y Cooperativos. Sí, señor, se trazó todo un cronograma de lo que va a ser el proceso de formación en ABC y Lara Forbundet. Vamos a tener la oportunidad de capacitar sindicalmente a nuevos cuadros en lo que tiene que ver con el empoderamiento sobre todo de nuestros maestros y maestras de los nuevos estatutos, del nuevo estatuto, que vayan tomando las banderas de lucha, que vayan tomando las banderas de liderazgo, porque sindicalmente, solo si estamos sindicalizados y estamos ejerciendo lo que estatutariamente establece la hoja de ruta de nuestros sindicatos, podemos enfrentar los embates. Ojo, hoy tenemos un gobierno amigo, pero tenemos un Senado y una Cámara que no son nada amigos de nosotros. Entonces no tenemos poder. Tenemos gobierno para que crea la gente que es que todo va a depender del Congreso. Un Congreso pues que está en favor de los empresarios y la maquinaria más poderosa de este país. Bueno, antes de escuchar los audios,
del compañero presidente y de la compañera fiscal de FECODE, yo quiero rendir un sentido, sencillo pero sensible homenaje en memoria de Nicolás de Jesús Mendoza Gil, un joven que, aún lleno de vida, lleno de ilusiones y esperanzas, acudió al llamado que Dios le hizo el pasado 6 de agosto. En un infortunio o en un infortunado suceso, Nicolás dejó de estar físicamente con nosotros, pero nos deja un legado para toda la vida. Nos deja un legado de un ser maravilloso, de un joven que con su sonrisa, con su don de gente y sobre todo con esa entrega por los demás, y precisamente por ese don de gente se atrevió a salvar una vida a costa de su propia vida. En memoria de Nicolás de Jesús Mendoza Gil, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Las familias Mendoza Gil y Gil Guerra agradecen los gestos de solidaridad de todos los que se han unido en este momento de dolor e invitan a su novenario el día lunes 14 de agosto, parroquia Nuestra Señora del Carmen, 4 p.m., 2306 del 2006, 0608 del 2023. Paz en la tumba de Nicolás de Jesús Mendoza Gil y que la luz perpetua brille para siempre. Que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar. Bueno, son las 9:13 de la mañana y vamos a escuchar al presidente de FECODE, el compañero Domingo Ayala, para que nos dé un informe de lo acontecido en el marco del plenario de Juntas Directivas Nacional. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Tal como lo anunciamos, se desarrolló el plenario de juntas directivas filiales de FECODE el 8 de agosto y el 9 de agosto la Junta Directiva Nacional. Allí tratamos varios temas: la coyuntura nacional e internacional, cómo hoy varios países tienden a la derecha y en el caso de Colombia, toda esta situación de la extrema derecha en aras de tumbar el gobierno progresista de Petro. En el marco de estos debates, quedamos todas y todos con ese gran compromiso de defender el gobierno progresista de Petro. Necesitamos que se concreten las reformas sociales, económicas, políticas y culturales. Necesitamos concretar un país, Colombia, potencia mundial de la vida, y sobre todo, cómo participaríamos el día 29 de octubre en las contiendas electorales regionales para avanzar en estos grandes propósitos. A su vez, compañeras y compañeros, desarrollamos los acuerdos de FECODE, Gobierno Nacional, para que estos acuerdos se cumplan y se conviertan en tareas públicas, en actos administrativos públicos, en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Asimismo, se aprueba un plan de acción muy importante. Allí incluso se dan facultades al Comité Ejecutivo de FECODE para promover un paro de 24 horas para exigir mejores garantías en la prestación de los servicios médicos asistenciales del magisterio y sus beneficiarios. A su vez participamos en la Junta Directiva Nacional de la CUT el día 9, el día 10 y 11 de agosto. Así, en un gran propósito común para seguir abordando y profundizando estos temas. El día 10 de agosto se instalan las comisiones que participarán en el proceso de implementación de los acuerdos FECODE Gobierno.
Compañeras y compañeros, estos son grandes esfuerzos. Toda esta información llegará a los municipios, a cada uno de los afiliados de los sindicatos de FECODE y desde luego a la comunidad. Porque hoy más que nunca estamos convencidos que la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Bueno, escuchábamos allí entonces el informe en el editorial del programa Encuentro del día de hoy de nuestro presidente Domingo Ayala Espitia. Bueno, escuchemos de una vez, Daniel, para cerrar este informe nacional, a la compañera María Eugenia Londoño. Ella es la actual fiscal de la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE. Escuchemos qué tiene para decirnos el día de hoy la compañera María Eugenia Londoño. El poder local es un pulso definitivo para nuestro proyecto de cambio. Una vez inscritas las candidaturas en cada territorio del país, los sectores de izquierda y progresistas se encontraron con profundas dificultades que desde la registraduría y los áulicos de los poderosos en este país se propusieron para impedir la llegada de los y las candidatas a los gobiernos y cargos territoriales. Mientras la ultraderecha guerrerista se acomoda y con difamación, manipulación mediática, estrategia comunicativa de desprestigio, entrampamientos diarios, invento de atentados, amenazas y torpedos a la paz, se disponen a retomar el poder local. El 29 de octubre del 2023 está muy cerca, por lo tanto redoblar nuestra tarea en territorio, pedagogía, movilización, campaña, trabajo en la Colombia profunda es urgente, porque la ultraderecha no pasará. La declaración política del plenario de juntas directivas de FECODE, que sesionó el 8 de agosto en Bogotá, por abrumadora mayoría expresó su respaldo al gobierno del cambio y su compromiso con el impulso al poder local. En ese contexto se trataron tareas trascendentales como la agenda de FECODE, la ley estatutaria de educación, con una mesa especial creada para aportar y debatir, la reforma al Sistema General de Participaciones impactada por la correlación de fuerzas en el Congreso y por la situación fiscal del país, pero que cuenta con el consenso en que es una necesidad imperiosa para la educación como derecho fundamental. El rechazo total al proyecto de ley 192, bonos escolares, y al proyecto de ley para impedir el derecho a la huelga del magisterio colombiano. FECODE presenta el Plan de Acción 2023. Se presenta además el informe de salud, haciendo un corte de cuentas entre los salientes representantes al FOMAC, María Eugenia Londoño y Domingo Ayala, quienes cumplieron con su tarea. Lineamientos técnicos, Acuerdo 05 del 2022, pliegos de condiciones para la nueva contratación en salud, absolutamente garantistas. Le corresponde entonces a los nuevos representantes ante el FOMAC asumir una responsabilidad en momentos de invitación pública y proceder a defender lo ganado y avanzado. Por su parte, la Junta Nacional reunida el 9 de agosto y después del análisis y discusión, faculta al Comité Ejecutivo de FECODE para definir paro nacional con los objetivos recogidos por las regiones, con acento total en el incumplimiento de los contratos de salud. De esta manera, y con la instalación oficial de las mesas de implementación de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, el día 10 de agosto se procede a dar celeridad al proceso de cumplimiento de 50 puntos de acuerdos. Se adelantó además el Encuentro Nacional de Fiscales con compromisos totales por nuestras organizaciones sindicales, por nuestra federación y por la base que nos designó tan importante y trascendental responsabilidad. Por eso decimos, la movilización política, la movilización social, popular, es total y permanente. Seguimos avanzando. ¡Que viva FECODE! Bueno, son las 9:20 y este era el informe de la compañera fiscal
de la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE, la compañera María Eugenia Londoño. Bueno, aquí cabe señalar y puntualizar, Daniel, que si bien es cierto que en el informe de defensa legislativa que hacían los dos juristas que estuvieron presentes en el plenario, queda una honda preocupación, y es que en esta segunda legislatura, hoy, la realidad es que la oposición se empoderó aún más, teniendo las presidencias, no tanto en Senado, sino también en Cámara, y, ojo, la cabeza de las más importantes comisiones en el Senado. Le toca entonces a este gobierno remar contra una corriente bastante fuerte, opositora, para poder posicionar las reformas que permitan el cambio en el país. Preocupa también el hecho de que lo dicho por Alexander López no podrá ser posible este año, en materia legislativa, avanzar con el tema de la propuesta del proyecto de ley de reforma estructural y constitucional al sistema general de participaciones. No, indudablemente pues es preocupante porque pues se tiene en cuenta, y usted lo ha dicho y todo el mundo lo decimos, sin tener mucho conocimiento en política, que pues hay gobierno pero no hay poder, y el poder lo genera el Congreso a través del Senado y Cámara. Ya se han desligado del pueblo, porque hay que decirlo así, ya le han dado la espalda muchos senadores al pueblo, porque se daban unas reformas sociales, lo que tiene que ver con la laboral, la pensional y la de salud. Entonces ellos ya están buscando sus intereses particulares, mucho más que se avecina un proceso electoral el 29 de octubre. Pero hay que retomar algo que es muy importante. Hay un nuevo proyecto de las tantas embestidas que se han dado, que va a derogar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se quiere eliminar el derecho a la huelga que tendríamos los trabajadores cuando así veamos que se vulnera nuestro derecho. Y ese proyecto también es impulsado por el Centro Democrático. Como ustedes verán, yo quiero tomarme un tiempito de 2 o 3 minutos, y es que el pasado miércoles, cuando íbamos ya de regreso al aeropuerto, se estaba presentando el paro nacional de los taxistas. Indudablemente es un paro justo, porque hay que decirlo. Todo ciudadano colombiano tiene derecho a movilizarse, a asociarse, indudablemente pues a protestar. Pero lo que hay es que decirle a los compañeros taxistas es que el alza de la gasolina no es culpa del presidente Gustavo Petro ni Francia Márquez. Hagamos una rápida historia. El Fondo de Estabilización del Precio del Combustible fue creado en el año de 2007. Óigase bien, en ese año, ¿qué presidente estaba, compañero Milad? En el año 2007, ¿qué presidente estaba? Que ustedes se acuerden, 2007, ya usted sabe que es el que casi no queremos nombrar. Ajá. Exactamente. Ese señor. Dos periodos fue 2002 al 2010. El Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, óigase bien, se crearon en el 2017 en el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Y era con el fin de amortiguar las variaciones del precio de los combustibles en Colombia, como consecuencia indudablemente pues, del alza directa del precio internacional del petróleo. ¿Cuál era la estrategia económica de este fondo? Ahorrar cuando el precio del petróleo estuviera bajo y financiar cuando el crudo subiera de precio, y de esta manera pues indudablemente pues, no afectara al bolsillo de los colombianos cuando se incrementara el precio pues a nivel internacional. Pero óigase bien, hay que decir también que el déficit del fondo, óigase bien, es de 30 billones de pesos. ¿Y por qué? Porque el señor Iván Duque en su gobierno solo lo aumentó en los 4 años 237 pesos. Y para resumir rápidamente, ¿por qué Petro se opone a que se siga la exploración y la explotación? Muy sencillo. Mire, nosotros antes del gobierno de Petro, aquí la exploración y la explotación se hacía por asociación, es decir, que el Estado era socio de los que podían explorar y explotar. Y hacían como tipo de Ecuador, que eran 50 y 50. El señor Uribe Vélez cambió esa fórmula. Ya no es por asociación, sino por concesión. ¿Qué significa? Que las empresas multinacionales, exploradores y explotadoras de petróleo, ya no venden el petróleo a nosotros, a Colombia, óigase bien. Ya no somos socios, sino que les damos esa facultad, se les dio esa facultad, y ellos entonces explotan el petróleo, lo exploran y no los venden. Pero desafortunadamente, y a pesar de que se han hecho ampliaciones
en la empresa, en la refinería de Cartagena y de Barranca Bermeja, Colombia se consume 200 millones de galones mensuales, pero nosotros solamente producimos, por así decirlo el término, 165. Entonces hay que comprarle ese petróleo, óigase bien, a las empresas que explotan y exploran aquí nuestro petróleo. Por eso que Petro ha dicho, no más exploración, no más explotación, porque hay que quitarle el cuentico ese de que entonces es que requiere Colombia. Sí, señor, usted lo ha dicho. Desafortunadamente... sería mucho más catastrófico. Pero hay que hacer el paro es allá a la finca que tiene, ¿cómo se llama? El Ubérrimo, allá en Córdoba. Los taxistas de Montería, Córdoba, que están cerca al Ubérrimo, vamos a bloqueársela. Vamos a bloquearle donde vive Pastrana, donde vive Santos, donde vive Duque. Porque es que este gobierno lo que está tratando de cómo arreglar las cosas quedó desarreglada, porque ellos sabían que al gastarse los 30 billones de pesos del Fondo de Estabilización de los precios del combustible, iba a quedar desfinanciado, y como ya sabía de antemano que iban a perder, por eso dejaron todo vacío. Súmele a eso, Daniel, el robo sistemático o autorrobo que se infringían desde hace muchos años a la cadena de distribución de la gasolina de Ecopetrol. En asocio con el ELN, por eso es que el ELN usted veía que hacía terrorismo en los oleoductos y... Audiencia fiel hoy a Freddy y Fabián Estrada, que se desplazan hacia la ciudad de Valledupar. Un abrazo especial a mi compadre Elmo Bermúdez, allá en el distrito capital de la fría Bogotá, a Orderly Robles y su familia, su hermosa familia, lo mismo que a la querida Minta Rosa, allá en la capital de la Sabana. Tenemos también aquí en Cañaverales nuestra fiel audiencia de la querida Luzmila. Tenemos a el concejal Sabas Brito, Alquímedes Amaya en San Juan, en Montreal, Canadá, a mi querida prima Eleonora Fonseca y familia, en Tenerife, España, al gran Reggie Morales Estrada, en San Francisco, California, a Wilmar Yair Ramírez, y bueno, nos escuchan ya en todo el mundo, Daniel. Yo pensé que usted iba a hacer ese saludo a Italia, a San Francisco de Asís. Oiga, esa fiel audiencia de su espacio, a Sodegua. Bueno, mediante la resolución número 02 del 2023, Daniel, la Asociación de Educadores de La Guajira convoca a la Asamblea a la finalización de lo que es el marco de nuestra Asamblea de Delegados y Delegadas. ¿Qué tiene usted para socializar el día de hoy en términos de esta fecha, que es el 16 próximo? Hay que decirle que esta Asamblea, que es la número 32, la Asamblea Departamental de Delegados, donde estos delegados fueron elegidos en septiembre de 2019, es decir, que tendrían vigencia hasta este 19 de septiembre los delegados oficiales. Luego Asodegua pues sacará una resolución en donde convocará a nuevos delegados departamentales para realizar otra nueva que sería la 33, pero mientras hoy está vigente la 32, que ya tiene 3 convocatorias. La primera se hizo los días 26 y 27 de octubre del año 2022. Luego el 25 y 26 de junio, perdón, 15 y 16 de junio, si no estoy mal, o 20 y 21, fue en junio la segunda convocatoria, pero como no se pudo terminar los disensos, entonces hay una nueva convocatoria y última, que es el día miércoles 16.
estos delegados fueron escogidos mediante el voto popular en el año 2019. Delegado por municipio. Cada municipio tiene un X número ya elegido. Si algún delegado no puede asistir, debe hacer su renuncia para que dé paso al siguiente en la lista. Si se han agotado los delegados en la lista y no hay con quién reemplazarlos, pues no se puede reemplazar con nadie. Nadie puede ir a reemplazar a un delegado oficial si no está en la lista de elegibles. Así es, Daniel. De la misma manera, informamos a nuestra amable audiencia y sobre todo el magisterio en todo el departamento de La Guajira, en los 15 municipios del departamento, que bajo la circular o la resolución, número 13 del presente mes, se convoca también a asambleas informativas presenciales municipales. Esto los días 11, 15, 17 y 18 del presente mes. Ya celebramos la primera asamblea informativa en la capital Guayú, en la capital indígena, en Uribia, el día de ayer. Y tuvimos también una experiencia bastante calurosa en ese trasegar en moto, Daniel, a plena hora canicular, 1 de la tarde, desde Uribia hasta 4 Vías. Esa fue una experiencia para no repetir. No solamente el regreso, sino la ida. Recuerden ustedes que la población de Uribia estaba en paro, en donde tenían bloqueadas las vías, y nosotros en el caso mío pues me tuve que ir por la vía al mar. Hay un barrio que se llama Villa Fátima, que se mete por una trocha total, que nosotros salimos como a las 7:20 y llegamos a Uribia a las 10 de la mañana. Y de regreso pues fue peor, porque entonces no había cómo transportarnos, tuvimos que hacerlo a través del moto, una carretera muy mala, en pésimas condiciones. Sí, poniendo incluso nuestras vidas allí. Con un solazo terrible, creo que estaba en 45 grados centígrados. Yo creo que la sensación era de 50. Bueno, tuvimos que hacer ese prácticamente transbordo para llegar a 4 vías, y fue infernal. La gente a veces piensa que uno como líder sindical está sabroso, que está por allá en aire acondicionado, cuando ni siquiera venimos a almorzar, porque yo vine a almorzar fue cuando ya llegué a la casa. A las 4 de la tarde. Exactamente, entonces siempre tenemos que hacer unos sacrificios, pero lo hacemos con mucho gusto. Y en ese sentido, pues como usted decía, ya desarrollamos la primera asamblea donde está invitado toda la junta directiva. Ahora viene el día martes. Sí, señor. Bueno, decirle que esta asamblea informativa en el municipio de Uribia, como usted lo acaba de señalar, estaba para que estuviésemos todos los miembros de junta directiva. Algunos se encontraban todavía en Bogotá, apenas ayer llegaron porque tenían compromisos todavía en Bogotá, pero estuvimos la mayor cantidad de miembros de junta directiva. Nos acompañó también el Ejecutivo Nacional Luis Grimaldo, estuvo también el asesor jurídico, un líder indígena, Álvaro Ibarra. Álvaro Uriana. Álvaro Uriana, perdón. No me le cambie la casta. Álvaro Uriana es un jurista y que también es autoridad tradicional de la etnia Guayú. Álvaro Iguarán Uriana. Sí, señor, estuvimos haciendo disertaciones en torno a lo que tiene que ver con el tema de los etnoeducadores, pero también socializamos temas importantes de lo referente a los provisionales. Decirles que el día 15, martes, se estará celebrando en el Distrito Capital de Riohacha esa asamblea en el auditorio de la institución Almirante Padilla. Allí estarán Irina Sarmiento, Misael Fragoso, Simón Mercado, Javier Caraballo y Sildana de Luque. El mismo día, sí, 15, en ese día se darán 3 municipios. Se estarán celebrando también asambleas informativas en el municipio de Dibuya y el municipio de Maicao. En Maicao, en el Coliseo de la institución educativa número 4 San José Campestre. Que por cierto, perdón, Milá, yo creo que le sugerimos a los compañeros miembros de la subdirectiva si es posible el cambio de lugar de la asamblea por la acústica, por la situación de sonido, por la situación de acústica, que realmente lo que hace es interferir y no se entiende nada de lo que está haciendo. Se dispersa mucho todavía hay tiempo de poder hacer el cambio, lo puede hacer la subdirectiva a través de una circular donde puedan buscarse otro sitio. Estarán a cargo de esa asamblea informativa la compañera Yasmine Fernández, Cosme Pinto, Milán Estrada, Aranil Pereira y Edwin Goyeneche. En Dibuya, en Nuestra Señora del Pilar, en la institución donde se celebrará esa asamblea, y estará a cargo de Rocío del Prado, Daniel Herrera y Rafael Moreno. Bueno, me toca a mí una asamblea a orillas del mar. Sí, señor, allá se comerá una cojinúa o un pescado de estos bien sabrosos que hacen allá. El 17 jueves,
estarán en asamblea los municipios de Albania, Atonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y Las Aguas. Y para Albania se dará en la San Rafael a cargo de Yasmine Fernández, en Atonuevo Nuestra Señora del Carmen a cargo de Rocío del Prado e Irina Sarmiento, en Barrancas en el Parque Romero Gámez y Arredondo. Sí, es un parque realmente que permite pues mucho más aire. Amplitud y aireación. ¿Estará a cargo de usted, Daniel? No, le corresponde a Javier Caraballo. Javier Caraballo y Simón Mercado. Sí. Usted está para el Roy Villalba en Fonseca, sí señor. Lo mismo que para Distracción en el Margón Maestre, el compañero Daniel Pereira. San Juan del Cesar, Milate Estrada y Sildana de Luque. En El Molino, en el Heliodoro Montero, Misael Fragoso. En Villanueva, Institución Educativa El Gol, estará a cargo de Cosme Evelio Pinto. En Urumita, en el Instituto Agrícola Edwin Goyeneche. Y en Las Aguas, Anaurio Manjarres, a cargo de Rafael Moreno. Ayapo estará Rocío del Prado, Irina Sarmiento, Yasmine Fernández y Simón Mercado. En la zona 2, internado de Aremazain, estarán Rafael Moreno, Cosme Pinto, Milate Estrada, Daniel Pereira y Daniel Herrera. Y en la zona 3, en el Instituto Eusebio Septimio Mari, estarán Sildana de Luque, Javier Caraballo, Misael Fragoso y Edwin Goyeneche. Es decir, volvemos nuevamente al norte, a la Alta Guajira. Nos toca en Manaure, esperemos que no haya ese día viernes 18 bloqueo porque sería pues preocupante. Ahí cerramos, como ustedes los oyentes nos pueden escuchar claramente, será una semana de la Junta Directiva muy agitada desde el día lunes, porque el día lunes hay reunión del Comité de Convivencia con nuestros empleados y yo hago parte de ese comité, que es en Ribacha, y cerramos el día viernes con Manaure. En el intermedio, que es miércoles, recordamos en la asamblea, la 32ª asamblea, terminará aquí este número de la asamblea, y entonces será una pues semana fuerte que tenemos. Bastante agitada. No de paseo, como a veces algunos piensan que estamos paseando, gozándonos, no, estamos trabajándole. Sí, está dentro de lo que es el derrotero del quehacer diario de la actividad sindical, y hay que llegarle a las bases con información veraz, con información objetiva, con información fresca del acontecer diario, no solo de lo que tiene que ver con el tema laboral, sino también con los temas que se cruzan, como el tema de la salud. Antes de abordar el tema de la salud, compañero Daniel y amables oyentes, quiero compartir con ustedes un oficio que fue emanado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este oficio tiene por objeto marcar la pauta en lo que tiene que ver con la provisión de cargos en la etapa de finalización del concurso o de los concursos, del último concurso para proveer cargos docentes. Entonces dice así, 11 de agosto del 2023, secretarios o secretarias de educación, entidades territoriales certificadas en educación, proceso de selección, directivos docentes y docentes 2150 a 2237 del 2021, 2316 y 2406 del 22. Esto con relación a los decretos que se emanaron para el proceso de concurso. El asunto de la misiva, alerta, proceso de selección, directivos docentes y docentes. La Comisión Nacional de Servicios Civiles, en virtud de las facultades asignadas por los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, tienen a su cargo ejercer funciones como máximo organismo en la administración, vigilancia y control de los sistemas de carrera administrativa. Esta entidad de creación constitucional ha funcionado bajo las especiales competencias que desarrollan los distintos instrumentos legales y reglamentarios establecidos desde la vigencia de la Constitución Política de 1991. Por su parte, la Ley 909 del 2004 le otorgó a la Comisión Nacional de Servicio Civil como máximo garante del sistema de méritos en el empleo público, funciones de vigilancia de la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa,
en virtud de estas atribuciones, podrá establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, al tenor de lo establecido en el literal A del artículo 11. En consideración a las especiales funciones de este organismo, se adelanta el proceso de selección, directivos docentes y docentes 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 del 2022, con el propósito inicial de proveer, óigase bien Daniel, 37.480 vacantes del sector educativo y distribuirlas en 23.569 vacantes de zona rural y 13.911 vacantes de zonas rurales, las iniciales 23.569 vacantes de zonas no rurales y 13.911 en zona rural, en 89 entidades territoriales certificadas en educación. Por lo anterior, y en vista del avance del proceso de selección citado en líneas precedentes, se le insta a estar atento a las comunicaciones, instrucciones y lineamientos que sean proferidos por esta comisión desde el grupo de proceso de selección docente y directivos docentes, con el propósito de llevar a buen término las etapas restantes relacionadas con las listas de elegibles y principalmente la actualización de la oferta pública de empleos de carrera OPEC, siendo importante subrayar que el artículo 2, 4, 1 y 20 del decreto 1075 del 2015 dispone la obligación de las entidades territoriales certificadas en educación de detallar todas las vacantes definitivas de los cargos convocados, de manera que se garantice, como mínimo, la provisión del número de vacantes que se convocaron y el de aquellas que se generaron durante el tiempo en que transcurrió el concurso. A través de esta misiva, Daniel, la Comisión Nacional de Servicio Civil está instando a los que regentan las entidades territoriales certificadas en educación a completar el proceso. Pero esto crea un estado de alerta, de conmoción y de desazón y de preocupación en un grueso número, y estamos hablando de más de 56.000 maestros y maestras provisionales en todo el territorio nacional. La Guajira no es ajena a esta problemática y tenemos un gran número de maestros y maestras que quedarán por fuera del sector educativo, por fuera de esa fuerza laboral que hoy conforman conjuntamente desde hace muchos años, pero de manera provisional. Daniel. Sí, o sea, uno pues le da dolor porque uno también vivió esa situación cuando uno era contratado, uno era por OPS y se terminaba su contrato y para afuera. Esa es la normatividad. Nosotros pues como sindicato se hace todo lo que se pueda, pero no tenemos muchas herramientas para frenar ese proceso porque el que concursó y ganó pues va a exigir su derecho. Y la gente sabe que cuando uno es provisional, pues cualquier momento pueden desvincularlo de su puesto. Lo que se trata es de que se ampare en ciertas normas, como es el retén social, lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada. Pero todo va a depender de las plazas que puedan quedar. Y si queda en esa plaza donde el docente está dentro de su ETC, porque es casi complicado y por no decir que es difícil de que usted pueda conseguir en otra entidad territorial. Entonces, en ese sentido, pues es complicadísimo. Como organización sindical lo que tenemos que hacer es estar vigilantes para que no vayan a hacer una, ¿cómo diríamos? Esas cosas chuecas, como dice. Sí, que esa masacre laboral que se avecina, porque así lo hemos denominado, sí, y es desafortunado, pero hay que decirlo con crudeza y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos, cuando había ese proselitismo político, porque iba a haber una elección de nuevas juntas directivas a nivel local en algunos de los sindicatos, e incluso iba a haber la elección del comité ejecutivo que se dio el 26 de mayo pasado. Muchos de los que estaban aspirando le prometieron cielo y tierra a los provisionales,
Sí, eso lo advertimos en su momento. Y lo advertimos. Lo que quería decir era que nosotros como organización sindical debemos estar atentas a que se cumpla el debido proceso. ¿En qué sentido? Con respecto a la reubicación. A que se aplique el retén social, a que se aplique... Y que el que sigue en lista se vaya dando... La estabilidad laboral reforzada. Mire, tengo aquí en mis manos la circular 024, que producto de esa presión que ejercieron o que ejercimos conjuntamente los provisionales, agrupados ellos de manera unilateral, y con la voz en cuello y bueno, se organizaron para defender sus derechos, pero nosotros como sindicato no los dejamos solos y estuvimos allí, y fruto de ello se dio la circular 024. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que estuvimos también diciéndole a que algunos se molestaran, y es que había una propuesta de hacer un concurso cerrado exclusivamente para los maestros. Y yo tumba la Corte. Y yo siempre lo he dicho, usted lo ha dicho, lo hemos dicho, que eso es inconstitucional, porque y hemos dado cifras. La función pública, que es la encargada de los servidores públicos, por así decirlo, cuenta con aproximadamente 1.300.000 servidores públicos, de lo cual casi más del 40% son provisionales. Pero ahí no solamente esos provisionales son del magisterio, sino que son de todos los sectores, alcaldía, gobernaciones, procuraduría, etcétera, etcétera. De darse o de querer darse un concurso cerrado exclusivamente para los maestros, los otros sectores van a demandar y se cae el otro día. Entonces nosotros que no hemos querido aprovecharnos de, usted acaba de decir, de la habitación de campaña, de que muchos ofrecieron que se iba a dar ese concurso y todo era para ganar votos. Hoy la realidad es otra. Constitucionalmente eso es imposible. En ese sentido hemos dicho, lo más viable aquí es lo que tiene que ver con el retén social y lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada, y estar atento en ese sentido. ¿Qué municipios en La Guajira no tendrían que estar preocupados por estos cambios? Es el de Uribia. Pero no tiene oferta, no fue ofertada ninguna de las plazas. Pero mire que ayer decíamos, en eso es bueno Uribia, pero resulta que Uribia no le puede nombrar ningún maestro en la zona urbana porque no está declarada zona indígena, cuando Uribia se conoce como la capital indígena de Colombia. Bueno, nos ha llegado un audio, vamos a compartirlo. El compañero Moscote quiere expresar algo, no sé si es en torno a la asamblea. Escuchemos al compañero Moscote. Muy buenos días, compañero Milad, compañero Daniel Herrera. Un fraterno saludo para ustedes y para toda la audiencia, especialmente para el magisterio de La Guajira. En esta oportunidad quiero saludar e invitar a todos los delegados formales de la asamblea de delegados que se desarrollará el próximo miércoles 16 de agosto en la ciudad de Riohacha, en la sede Sintra Carbón. Pero en mi intención no es solamente invitarlos, sino más bien llamarlos a la reflexión y a la unidad, compañeros delegados, para ver si en esta oportunidad nos ponemos de acuerdo con todos los disensos, sacamos esos disensos adelante, la reforma estatutaria, pero específicamente quiero referirme a dos temas en especial. Uno que es el tema que tiene que ver con la aprobación de la compra para la sede recreacional de nuestro sindicato, de nuestra asociación Asodegua. Si bien es cierto una discusión frente a la compra de sí o no la compra de la sede recreacional Villa Yuli, creo que nos desviamos en ese sentido de aprobar la compra. No se aprobó la compra de Villa Yuli, ok. Lo que queremos manifestarle es que en esta oportunidad que tenemos en la discusión podamos de una vez por todas aprobar, óigase bien, compañeros directivos, compañeros delegados, aprobar la compra de la sede recreacional de Asodegua, independientemente que sea Villa Yuli, que ya creo estar descartada, pero que se nombró una comisión encargada para buscar lo mejor posible que se pudiera conseguir para nuestra sede recreacional de Asodegua. Creo que tenemos una gran responsabilidad con el magisterio de La Guajira para poder entregarle nosotros como delegados en esta oportunidad esa felicidad y esa dicha que tanto esperamos el magisterio, todos los maestros, cuántos maestros que tenemos ese sueño de estar un día compartiendo con nuestras familias en esa sede recreacional y que por ciertas discusiones no se ha podido
llegar a acuerdo. En esta oportunidad quiero llamarlo a la reflexión y la unidad para que miremos y conscientemente todos podamos aprobar, oigas. Bueno, este era el audio del compañero Moscote, llamando, eso sí, a la coordinación de fuerzas y de ideas para que los disensos que se suscitaron en el marco de esta asamblea que no se ha terminado y que ya no podemos postergarla más por más tiempo, Daniel. Sí o sí, este 16 debemos... Un lote que estuviera cercano al mar y se pudiera hacer un estudio de viabilidad, de factibilidad, para poder iniciar la compra y luego pues iniciar la construcción. Pero ya eso está definido, claro, que es esta comisión que se va a encargar de ello, lo que tiene que darle funcionalidad a la comisión. Así es, mire, ya debemos desterrar ese yoísmo, ese afán de protagonismo de algunos y de dejar de poner palos a las ruedas y echar para adelante un sindicato que en 56 años de historia era para que tuviese no solo un centro recreacional, Daniel, era para que no estuviéramos arrendando sitios para auditorios para hacer nuestras propias asambleas. Ya Sodegua merece tener un sitio adecuado para celebrar sus audiencias, sus asambleas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad sindical. Permíteme algo, yo sé que ya nos quedan ya como 6 minutos, pero voy a autorizar 2 minutos, porque es que nos llaman y nos dicen que los servicios están malos, y ya en el comité de la Junta Nacional, ya determinó un cese de actividades por 24 horas. Una hora cero, sí. Vamos a esperar la hora cero, pero lo que queremos decir es que mientras no hayan las quejas de los usuarios, de nuestros maestros, de nuestros beneficiarios, pues el servicio está bien. Mire, se está haciendo un trabajo de recolección de quejas. Y rápidamente, sí, lleva creo que semana y media en esa recolección de quejas. El total de quejas que se lleva en esa semana son de 106 quejas. Pero miren ustedes lo que a uno le preocupa. Maicao, que creo que es de categoría A, D, B, solamente hay 28 quejas. Pero vamos a decir que son 18,000 usuarios que tienen todo el departamento. Y se recogieron 106 quejas. Eso significa que es el 0.49%. No llega al 1%. Ni siquiera al 0.5%. Entonces quiere decir que el servicio está bien. Mire, en el orden de los 5 primeros son Maicao solamente 28 quejas. San Juan, 25 quejas nada más. Riohacha, óigase bien, Riohacha, que es el número 1 en usuarios, tiene nomás 17 quejas. Quiere decir que Riohacha tiene un excelente... Menos que San Juan, imagínate. Por eso digo, tiene que decir que Riohacha tiene un excelente servicio. Fonseca, que uno los oye quejándose, solamente tiene 10 quejas. Y Dibuya, 9 quejas. Así, con ese número de quejas, en este momento, la Superintendencia de Salud va a decir que el servicio médico que se presta a los maestros es excelente. Sí, señor, mire, y estamos haciendo ese llamado fraterno, cordial, respetuoso, para que visibilicemos ese mal servicio. En Bogotá no hubo una sola filial que hablase en buenos términos del servicio médico asistencial para el magisterio. No hay un prestador en toda la ejecución del actual contrato con extensiones del servicio que diga nos están prestando un buen servicio. Pero no hay uno. Pero oiga esto, recuerden ustedes que a diario nosotros recibíamos quejas como junta directiva que Sodegua no estaba haciendo nada en salud, que Atlántico estaba haciendo paro, que Bucaramanga está haciendo paro, y resulta que nos reunimos con la gente de Atlántico y dice, sí, hicimos un paro de 2 días, pero no sirve para nada. ¿Y cuál fue la orientación de FECODE? Es que aquí no pueden hacer los paros regiones individuales, hay que hacer un paro nacional. O sea, quiere decir que tomarnos las oficinas de fiduprevisora. Quiere decir que nosotros estábamos actuando bien, esperamos las orientaciones de FECODE, y ya FECODE en la Junta Nacional aprobó un cese de actividad a nivel nacional de 24 horas por la problemática de salud, y que estamos esperando la hora cero. Sí, señor. Compartirles que a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros grupos de WhatsApp, hemos compartido, a partir de nuestra visita a la capital en el plenario de juntas directivas, el contenido, un documento que reza el contenido y alcance de los servicios a contratar del modelo de atención en salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este documento, que tiene 64 páginas, tiene el contenido muy detallado de lo que será la estructura del nuevo contrato en salud.
No solamente lo que tiene que ver con los servicios de salud, sino salud y seguridad en el trabajo, que deben ya ser incluidos y no como se viene presentando, que era el modelo de salud por un lado y lo que es seguridad y salud en el trabajo por otro lado. La letra dice, Daniel, que este nuevo modelo de salud para el magisterio garantice el derecho fundamental a la salud sin barreras y basado en un modelo preventivo y mejorar la atención a la enfermedad. Ojo. Veamos si eso en la práctica será cierto. No solamente eso, perdón. Hay que recordarle a los maestros, ojalá fueran, vayan a la asamblea este martes que toca Dibuya, Riohacha y Maicao, la del 17 que es el sur y la del 18 que es el norte, para que se va a dar un informe muy especial del nuevo modelo de atención de los pliegos de salud del magisterio. Mire, este nuevo modelo tiene dos componentes básicos, Daniel. El primero es el modelo de atención en salud basado en políticas de atención integral en salud, APS, y con un enfoque de salud familiar y comunitaria. Esto también está suscrito a lo que es la reforma, a la estructura de la reforma de salud. Se incluye como puerta de entrada lo que tiene que ver lo que es medicina familiar. El modelo de seguridad y salud en el trabajo, articulado a las políticas de atención integral en salud y basado en la prevención y gestión del riesgo. Recuerde usted, Daniel, y amables oyentes, que este contrato que está por fenecer, que está por acabarse el 31 de octubre próximo, ojalá, no tuvo en ninguna de sus prácticas la seguridad y la salud en el trabajo. Estábamos desprotegidos en ese sector. Claro, seguimos desprotegidos. No teníamos una ARL. Vamos a ver si a partir del 1 de noviembre esto cambia. Las estrategias básicas para los dos componentes en promoción y prevención. La seguridad y salud en el trabajo a través de los programas de promoción y prevención de estos componentes. Pero además, la atención integral de la salud en la atención primaria y la promoción y prevención. Creemos, pues, que los objetivos fundamentales en este nuevo modelo, como es el mejorar el estado de salud en el magisterio y sus familias, prevenir la enfermedad y realizar la detención temprana cuando esto no es posible, atención temprana de la enfermedad y prevenir secuelas y complicaciones, aumento de la resolutividad, sumado las especialidades básicas a la atención primaria, gestión del riesgo en salud, mejorar el componente asistencial, es decir, la atención a enfermedad mediante la garantía de unas redes de prestadores con calidad y acceso, sin barreras. Sabemos que aquí la barrera preponderante del servicio médico asistencial es el lucro y el beneficio de quienes prestan el servicio, Daniel. Porque si la salud no fuese un negocio y fuese un servicio, no hubiese barreras de acceso. Lo que pasa es que sería mejor negocio si el servicio fuera mejor, fuera eficiente. Por eso es que a veces ese es el problema. O sea, la gente no quiere entender que si usted presta un excelente servicio, pues va a tener un buen negocio. Porque el negocio se cae si hay mal servicio. Pero entonces quieren tener buenas ganancias con malos servicios. Y ahí es donde la gente no va a aceptar. Bueno, vamos a seguir socializando este documento y esperamos que juiciosamente nuestros maestros y maestras, así como nuestros beneficiarios, puedan tener esta información y la puedan leer bajo la tranquilidad de sus hogares y poder interiorizar lo que allí está plasmado. Bueno, son las 9:59 minutos, mi querido, y estamos ya en las postrimerías de nuestro programa, eso sí, deseándoles un feliz fin de semana a todos y todas. Muy buen día. Llevar la educación que ningún padre a su hijo le puede enseñar. Enlace digital con la región Caribe. Sistema Cardenal 1010 Barranquilla.